why the Bundesliga is one of the most exciting leagues around the globe. Now all you women who want a man on the street and don't know which way you wanna turn, just keep on coming and hold your hand out to me, 'cause I'm the one who's gonna make you burn. I'm gonna take you down, 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 down. So don't you fool around. I'm gonna pull it till you see it. Shoot to feel. Play to kill. Too many women with too many bills to sell. Shoot to feel. Play to kill. Got my gun at the ready, gonna fire at will. Yeah. Hallo, hallo, willkommen al debate de mi Bundesliga. ¿Cómo están? La verdad que un placer nuevamente saludarles. Creo, Tommy, que es mi primer episodio o volví el anterior. No volví la anterior semana, ¿o sí? No, hola José, no. Primer episodio. No. Ahora sí. ¿Cómo están? La verdad, un placer nuevamente estar por aquí. Me he tomado un descanso necesario. La verdad que la vuelta ha sido con mucho disgusto, pero ya vamos a estar hablando justamente con eso. Y hoy tenemos mesa reducida porque le mandamos un gran saludo a nuestro querido Blas Díaz, que volvió a su pueblo y la alergia lo está castigando. Sabemos que estamos en época de cambio de clima, por allá primavera, por aquí otoño, y la alergia nos castiga a todos, así que le mandamos un gran saludo a él. Y ahora sí, me toca saludar a mi ladero en este episodio. ¿Cómo le va, señor Tomás Ilse, @Tyleverkusen? Hola José, bueno, obviamente también extiendo el saludo a Blas, que no está aquí hoy, no la estamos pegando con el tema de tener la mesa completa. Sí. Ya va a venir. Ya la tendremos, espero, la semana que viene, pero si se me permite entrar en modo full polémico de una, ¿por qué volvimos, José? Cuando nos fuimos estaba todo bien y de repente estamos en un berenjenal, como decimos por aquí, porque la gente espera saber qué onda con el Dortmund en esta semana durísima. Qué difícil, ¿no? Qué difícil literalmente que nos agarra. Y justamente hablando de Dortmund, nos toca hablar, ¿no? Nos toca hablar del Dortmund, nos toca hablar de la clásica que pasó la jornada pasada. ¿Qué decirles? La jornada pasada, con un resultado desfavorable, con un 4-2 maquillado, le digo yo, porque en los papeles fue un 4-0, lo sabemos todos. Con un rendimiento del Dortmund que para mí tuvo un matiz. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de lo que también vimos en el día de ayer, donde no hubo matiz. Pero nos toca hablar primero del Klassiker. Yo, sensaciones, la verdad que de dolor más que de bronca en esta ocasión, en este nuevo clásico alemán, clásico moderno alemán. Porque el dolor es porque Gregor Kobel se haya equivocado y porque el equipo se cayó muchísimo después del error, y fue un tormento. O sea, en 10 minutos literalmente el Bayern ya iba ganando 3-0. Después el Bayern reguló un poco el partido y después yo creo que lo que ocurrió fue un poco de maquillar el resultado, de quizás dejar una imagen un poquitín más digna, cosa que no se pudo salvar. Yo sé que va a haber encontronazos entre nosotros, porque para mí es cierto que el Dortmund se cayó en el tema de carácter, pero me parece que es muy difícil discutir el tema del carácter cuando te pasa un error garrafal como el de Gregor Kobel, que para mí fue el protagonista negativo, totalmente negativo del clásico, porque realmente su error derivó en que el equipo estaba compitiendo mano a mano. Y bueno, y después te encuentras con esa situación donde los fantasmas de Múnich otra vez se adueñan del Dortmund, y es lógico que pase lo que pasó. Después, por el punto de vista de Bayern, me parece que Tuchel ha tenido un buen debut, pero tampoco ha sido sobresaliente.
porque el Bayern literalmente fue muy contundente al principio y después reguló el partido. Es decir, no es que hubo una exhibición, creo yo, no sé, lo podemos discutir. No es que hubo una exhibición de fútbol, pero es cierto que cuando ya vas 3-0 no te hace falta ningún tipo de exhibición del fútbol. Pero sí es interesante ver cómo Tuchel pudo revivir a Müller. Que ya a esta altura de las circunstancias tiene que ser una obviedad para los entrenadores que caen en Bayern el hecho de que Thomas sea un jugador fundamental. Me parece que Nagelsmann se lo había olvidado, Tuchel lo vuelve a tener en cuenta y bueno, Müller clavó un doblete y fue un jugador además sumamente importante. De resto poco más para decir. Me parece que Terzic tuvo 2 errores puntuales, hay uno que volvió a repetir en el tiempo, pero sobre todo el tema de armar las bandas con Brandt y con Royce es algo inviable, sobre todo porque no te dan el sacrificio. Me parece que el rendimiento de Ryerson y Wolf fue pésimo, pero también fue pésimo justamente por esos jugadores. Y si se fijan en las valoraciones se van a encontrar que los 4 jugadores por banda tuvieron las peores valoraciones, busquen donde la busquen, obviamente sin contar a Sebastián Haller que no hizo absolutamente nada. Pero me parece que la clave del partido justamente estuvo en esas bandas donde Coman, Sané y Müller hicieron lo que quisieron. Error táctico grave, pero bueno, lo que te decía Tommy, un error táctico que te podía llegar a pasar porque no te esperabas, ¿no?, que a los 13 minutos del primer tiempo ya vayas perdiendo 1-0 con el error garrafal que ocurrió. Y después estar jugando y estar planteando un partido todo el tiempo a contragolpe, que es básicamente lo que hizo el Bayern. Me parece que Terzic no se esperaba ese escenario, por lo menos al principio. Y bueno, obviamente pasó factura y el Bayern, cuando te agarra de contra con la velocidad que tienen los delanteros, ya el resto es anécdota, hay poco que decir. Sí, a ver, desde el lado táctico yo creo que ya has dicho absolutamente todo. Creo que el partido no estuvo mal planteado desde el principio para el Borussia Dortmund. De hecho, en los primeros 13 minutos se dio clara la intención del Dortmund de, ni más ni menos, dar el zarpazo en el Allianz Arena, aprovechándose de un Bayern que está tratando de volver a encontrarse con su forma de juego. Que bueno, si bien Nagelsmann y Tuchel tienen ciertas similitudes, son 2 estilos bastante variados en cuanto a la forma del armado del equipo. Pero creo que en cuanto a la parte táctica, que creo yo, sí, Terzic después tardó ni más ni menos en cambiar cuando las cosas ya se demostraban que no le salían bien a este equipo. Creo yo que el verdadero problema del Borussia Dortmund, y creo que es algo que se ha mantenido en el tiempo, esto ya lo podemos discutir, es el tema de lo actitudinal. No voy a decir que un equipo tenga que tener una mentalidad de hierro para, ni más ni menos, levantarse ante el gol cometido por Gregor Kobel, que bueno, a mí, aún viéndolo de afuera, yo no soy hincha del Dortmund, pero echarle la culpa a Kobel de la derrota me suena muy a poco, porque creo que este Borussia Dortmund compite en la Bundesliga hoy por hoy, porque para mí todavía tenemos una competencia. Yo no creo que esté totalmente definido esto, sí que ha hecho un diferencial la victoria del Bayern Múnich. Sin Gregor Kobel yo creo que el Borussia Dortmund no peleaba la Bundesliga en esta temporada. Entonces, partiendo de esa base, me parece que ir a tirarle a Kobel por esta derrota yo no lo haría. No digo que es tu caso, José, pero sí lo he visto en las redes sociales donde los aficionados han tratado de tirarle un poco a Kobel y hay otros que han estado más tranquilos en ese sentido. Pero yo creo que donde se ha faltado ver de este Borussia Dortmund, donde no hemos visto justamente en este partido, y yo creo que hasta hay peores encuentros en los que sí podemos destacarlo, es el tema de la falta de la actitud, la falta de los jugadores, la falta de las figuras de este Borussia Dortmund, que junten a sus compañeros y traten de sacar el partido lo más adelante posible. Porque creo que, visto por cómo se estaban dando las cosas en el Bayern Múnich, yo creo que el deporte es mucho del tema de la mentalidad. El Borussia Dortmund se cayó en lo anímico
en la mentalidad después del gol de Gregor Kobel. Pero pienso que si se hubieran juntado los jugadores, si hubiera habido un cierto liderazgo por parte de las figuras, dígase Marco Reus, dígase Jude Bellingham, por ejemplo, quizá algún que otro de afuera, como por ejemplo Mats Hummels, alguien que pudiera levantar el equipo, decir, bueno muchachos, estamos jugando bien, es un tropiezo, puede pasar, pero si lo seguimos haciendo bien las cosas no van a salir. El Dortmund se derrumbó a partir del gol de Gregor Kobel. Y lo digo a partir de esto porque el Bayern Múnich es un equipo que cuando huele sangre va a matar. Y fue lo que hizo en este partido, que como bien decís vos, José, cuando ya hizo el tercero, quiso regular porque sabía que le espera muchos partidos por delante, teniendo en cuenta las 3 competencias que eran en ese momento, y de la necesario que es ni más ni menos descansar y tratar de ir regulando con un 3-0 en un partido bastante importante. Entonces, creo que lo que le falta a este Borussia Dortmund es justamente eso, que en su momento de la temporada lo tenía, que era el tema actitudinal, de luchar por el balón, de jugar hasta las últimas consecuencias, de ir hacia el arco rival, porque esto no es la primera vez que se lo vemos al Borussia Dortmund. El partido con el Bayern, si entramos en terrenos específicos, me parece más fácil, entre comillas, de soportar una derrota, no digo de la manera que se dio, sino del resultado, que creo yo, donde fue el peor partido en cuanto a la actitudinal, como por ejemplo fue el del Chelsea, donde podrías haber dado con un buen resultado avanzar a otra fase de la Champions League. Digo esto porque creo que el Borussia Dortmund tuvo en sus manos la oportunidad de poner en un problemón al Bayern Múnich. Si llegábamos a estar hablando en este programa de que el Borussia Dortmund le ganaba al Bayern Múnich, estábamos hablando de un Bayern en problemas, que dejó ir a su entrenador, que llamó a uno nuevo y que con una derrota y 4 puntos de diferencia hubiese sido terrible si sumamos encima que quedaban eliminados en la Copa Alemana. Pero a este Dortmund le sigue faltando ese toque de aprovechar las oportunidades que tiene, aprovechar cómo se dan los partidos. Repito, es difícil levantar a un equipo a partir de un golpe, pero entregarse de la manera que se entregó el Borussia Dortmund en todo el resto del encuentro es difícil de digerir, porque después en el segundo tiempo se vio que el Dortmund podría haber hecho más en ese encuentro. Sí, yo creo que también en lo particular hay que hablar de que el Dortmund podría haber hecho mucho más. Justamente, no vamos a hacer una cacería de brujas, ¿no? Pero hubo varios jugadores que faltaron a la cita. Sí voy a decir que uno puede culpar a Gregor Kobel de la derrota, pero eso no quiere decir que haya sido uno de los grandes culpables que nos trajo a este momento, ¿no? A este Dortmund que está a 2 puntos de liderazgo de la Bundesliga, aunque psicológicamente parecen ser muchos puntos más. Ahora bien, yo ya lo he dicho, lo de Bellingham es una falta de respeto, o sea, literalmente a esta altura es una falta de respeto. Un jugador que está pensando en otra cosa, o sea, que literalmente uno lo ve en el campo de juego y no expresa absolutamente nada, que se equivoca, que ya entregó el derbi contra el Schalke, recuerden el gol que regaló, que jugó al trotecito en el Allianz Arena y que sigue en esa, básicamente sigue en esa. Y después, por otra parte, me parece que acá hay 2 discusiones que bueno, que la voy a dejar para un poco más adelante cuando hablemos de Copa. Pero después está en discusión, ¿no?, de quién debería haber dado la cara. Es cierto que debería ser Marco Reus, pero bueno, el nivel ya no lo tiene. Porque es la realidad. Uno le pide cosas a los que pueden dar. Por eso yo soy tan crítico con Jude Bellingham. En cambio con Reus, ya está Reus. ¿Duele? Duele. ¿Lo queremos? Sí. ¿Lo vamos a seguir queriendo? Obviamente. ¿Es una leyenda? Es una leyenda. Ahora, José, pero ya está Reus. Más allá de obviamente el tema físico, ¿no te parece que Reus tendría que haber, por ejemplo, qué sé yo, juntado a los jugadores después del error y decir, seguir adelante, no pasa nada? Como
hace un capitán. Es que no puede hacerlo. Es que no puede hacerlo porque esto lo discutimos siempre entre aficionados. No puede hacerlo porque en Dortmund hay un grave error de entregarle la cinta de capitán a gente con trayectoria, a gente que lo dio todo, y no a los que verdaderamente merecen la cinta de capitán. ¿Qué es a lo que voy? Royce no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es incapaz de hacerlo y durante toda su carrera fue incapaz de hacerlo. ¿Desde cuándo Royce es un jugador de carácter que pega gritos, que reúne a los jugadores? ¿Desde cuándo? Desde nunca. Porque yo nunca lo vi hacer eso. O sea, sí es un líder futbolístico, pero un líder de carácter no lo fue nunca, no lo es, ni lo va a ser. Entonces, el error no está en que Royce no pegó los gritos. El error está en darle la cinta de capitán a un jugador que no está capacitado para ser capitán. Porque si vos me preguntás quién es el capitán hoy de Borussia Dortmund, te voy a decir que es Emre Can. Le pese a quien le pese. Y a lo que hemos llegado para que eso suceda. Sí, también hay que decir que mejoró mucho su nivel, ¿no? Es decir, no es el Emre Can que estamos acostumbrados, pero sí, es cierto que lo que vos decís, ¿no? Ya que Emre Can sea tu capitán, marca un poco la aguja. Pero bueno, también sucede en que es un plantel nuevo, que renovó la plantilla como pudo Sebastián Kehl, que no llegó a comprar a todos los jugadores que debía comprar. Por eso todavía tenemos que seguir sufriendo a Rafael Guerreiro. Y bueno, se armó como pudo. Yo creo que el error acá está en pensar en que esta no era una temporada de transición para el Dortmund, que para mí sí lo es. ¿Por qué? Porque todavía falta un mercado más. A partir del mercado que viene, la vara se va a subir, obviamente, dependiendo qué es lo que ocurra de acá a final de temporada, qué es lo que ocurra con Edin Terzic, qué es lo que ocurra bajo todo punto de vista y cuáles son los refuerzos que se traen. Pero esta era una temporada de transición. Da bronca y da dolor porque estás muy cerca, porque vas puntero, porque faltan pocos partidos y estás a 2 puntos. Pero después, me parece que nadie podía negar que esta era una temporada de transición de Borussia Dortmund. Muchos futbolistas nuevos, empezando por la saga central. Es decir, la columna vertebral del equipo es prácticamente nueva, tiene 30 partidos y competís contra un Bayern que, es cierto, trajo a Mathis Delay, pero ¿cuánto hace que Upamecano juega en el Bayern? ¿Cuánto hace que Pavard juega en el Bayern? ¿Cuánto hace que Alfonso Davies juega en el Bayern? ¿Cuánto hace que Kimmich y Goretzka juegan juntos? Ni que hablar Müller, no, o sea, ni quiero entrar en esa. Y eso sí te saca una distancia. Sobre todo en tema de experiencia y hablando justamente del carácter, la experiencia forja mucho justamente ese carácter. Pero me parece a mí que Marco Reus ya está. ¿Se entiende? O sea, ya está. No le da el físico. Y el carácter no le dio nunca. Porque también eso era lo que yo me puse a pensar. Porque todo el mundo decía, Reus se borró, Reus esto, Reus lo otro. ¿Y cuando Reus fue un jugador que pegue gritos adentro del campo de juego? Porque literalmente me hago yo esa pregunta. ¿Cuándo lo fue? Nunca. Ni siquiera cuando estaba en su mejor nivel, que tenía 20 y pico de años. Porque ni siquiera tenía cinta de capitán en ese momento. Por algo Hummels era el capitán. Por algo Sebastián Kehl en su momento fue el capitán. O sea, seamos honestos entre nosotros. Porque yo no vi a Reus nunca siendo un capitán de carácter. Sí podía ser un líder futbolístico, lo fue durante mucho tiempo. Hoy ya no lo es más, porque es un jugador que está acabado. Es una leyenda que está jugando en el Dortmund por lo que hizo y no por lo que es. Vamos a discutir después si tiene que renovar o no renovar. Pero lo que sí hay que decir es que el Bayern otra vez, un Bayern permeable, otra vez vuelve a ganar en Múnich contra el Dortmund. Un Dortmund que otra vez vuelve a caer ante la primera desazón que pasó en el equipo, que fue el error de Kobel. Está mal, está absolutamente mal. Pero me parece que no hay que dejar de olvidar que todos los contextos son distintos, ¿no? Es decir, este grupo de jugadores es un grupo nuevo. No es lo mismo que caímos la temporada pasada con un grupo de jugadores que eran todos un desastre. Después hay mucho para discutir. Pero fíjense los jugadores que tiene el Bayern, la calidad que tiene esos jugadores del Bayern, y fíjense cuánta experiencia tienen jugando esta clase de partidos, y fíjense cuánta cantidad de experiencia tienen nuestros jugadores jugando esta clase de partidos. Cuando respondan esa pregunta, ahí se van a dar cuenta y van a dejar de discutir el tema del carácter, porque el carácter para mí se forja con la experiencia y con las desilusiones y los triunfos. Los del Bayern han ganado muchísimo más que este grupo de jugadores que hoy tiene el Dortmund. Vamos a ver
si el día de mañana estos jugadores del Dortmund pueden llegar a ganar. Por ahora no. Y yo creo que ahí está la diferencia, me parece. Y Tommy, si te parece, hablando un poco de Bayern Dortmund, yo creo que podemos pasar un poquito de página e irnos directamente a lo que pasó en Copa Alemana, donde hubo sorpresísima. Así nomás te lo digo. Sorpresa para todos, me parece. Sí, totalmente. Justo me diste el pase, porque justamente quería hacer un poco de puente entre lo que fue el clásico y lo que fue el día después, tanto para Bayern como para el Dortmund. Y justamente quería traer esto a colación como para que podamos discutir ni más ni menos. Porque habías dicho recién que, por ejemplo, este Dortmund es un grupo nuevo, es un equipo que todavía está en reconstrucción, cosa que ahí yo estoy totalmente de acuerdo y hasta diría que aún en reconstrucción es muchísimo mejor que varios de los últimos años, que con jugadores consolidados, con proyectos estables, para decirlo de una manera, daba un poco de pena. Pero yo a lo que voy es, si este Dortmund no pudo hacer ante un Bayern Múnich, que estaba conocido, reforzado, con entendimiento entre los jugadores, eso significa que el Freiburg, estando quizá con más experiencia entre sí, con jugadores que han jugado más tiempo que sí, han logrado la victoria por eso, o porque quizá el Freiburg no se achicó ante el primer golpe que le dio el Bayern en su partido, que empezó ganando con el gol de Upamecano y después Höfler terminó empatando con un golazo y después el penal de Musiala sobre Höfler que terminó definiendo la historia. Yo te consulto eso. ¿Es un poco de actitud, un poco de experiencia? ¿Qué te parece a vos? Qué difícil. O sea, es cierto que la pregunta es tramposa, porque lo lógico indicaría de que el Freiburg demostró más carácter de lo que demostró Dortmund, ¿no? O sea, me parece que lo lógico sería un poco eso. Ahora bien, me parece que también no es lo mismo jugar con la presión de que al menos tenés que empatar el partido a que jugar por nada. Porque el Freiburg fue a jugar al campo de juego del Bayern sabiendo que si perdía no pasaba nada. Es decir, si perdía, ¿qué es lo más grave que podía llegar a pasar? No jugaban por absolutamente nada. Era o por la gloria o por nadie les iba a cuestionar nada. Eso por un lado. Y después, no pesa lo mismo una camiseta que la otra. Punto 2. Y punto 3. Me parece que tácticamente estuvo mejor parado el Freiburg. Yo creo que el partido Terzic lo pierde en las bandas. O sea, me parece que es algo que, entre comillas, por ahí se minimiza un poquitín más. Pero me parece que en cierto punto el Freiburg siempre tenía esos dos hombres que cubrían cualquier cosa que podía llegar a inquietar. Y después también grandes niveles individuales, porque para mí Sildía jugó un partidazo, Matías Ginter jugó un partidazo, o sea, fue el MVP literalmente del partido. Pero fíjense que también Günther también lo ha hecho bien por izquierda, pero con un Grifo ahí al lado, un Doan que volvía todo el tiempo. Y también el otro detalle es que el partido fue un tanto raro, y quiero hacer una denuncia aquí, porque como pasó el Freiburg, nadie dijo nada. Pero lo que hay que decir es que el gol que mete el Bayern, desde mi punto de vista, es un afano. Así lo voy a decir, Una falta de respeto total a Freiburg que le hayan cobrado ese gol, porque Upamecano se sube, pero se le monta directamente. A Eggestein, dan el gol igual. Osmers ahí mirando, no sabemos qué, alguna serie en Netflix estaban mirando en vez del VAR. Para mí fue falta, podemos discutirlo, pero para mí fue falta. Pero también lo otro es que el Freiburg 8 minutos después se encuentra con un gol que los pone de nuevo en partido. Es cierto, igualmente, antes del gol literalmente estaba viendo el partido y estaba diciendo cómo lo está presionando, cómo lo está yendo a buscar el Freiburg, que está demostrando actitud. Pero también tuvo la suerte de ir y encontrar justamente ese empate,
Que después de ese empate, se vio literalmente que Tuchel asumió hace un puñadito de días. Que no lleva ni una semana entrenando al equipo. Es lógico, sobre todo porque enfrente tenés a un Christian Streich que viene trabajando con estos jugadores hace 45 temporadas. Y lo digo no irónicamente, ¿no? Pero hace muchas temporadas que Christian Streich tiene su esquema definido, que sabe a quién poner, que sabe a quién sacar, que sus jugadores sabe lo que le pide. Y es muy distinto justamente a un Thomas Tuchel que recién asumió y que yo lo deslizo, no sé cómo lo ves vos. No sé si también te respondí la pregunta. No sé cómo lo ves vos, pero este es un gran fracaso. Para mí es un gran fracaso del Bayern. Porque literalmente tiraron a la basura un título. A cómo han dejado al Dortmund. Más allá de que el Dortmund todavía no había quedado eliminado. Pero a como han dejado al Dortmund, esto es un título. Un título que tiraron a la basura. Sí, coincido de la parte táctica, me gustó Inter, me gustó Doan, sobre todo el partido de Doan. El partido del japonés fue muy bueno, fue un problemón para el costado de Cancelo y de Leis que nunca lo pudieron terminar marcando ni más ni menos. Hasta Goretzka tuvo sus ciertas complicaciones porque siempre el balón llegaba por la izquierda y por la derecha estaba Doan absolutamente solo, estaba solitario. Se podía poner una silla y estar sentado allí esperando a recibir la pelota. Pero igualmente, de todas maneras, me da un poco de ruido porque es como que el Bayern gana porque sus jugadores se conocen entre sí, pero después pierde porque todavía no los conoce Tuchel. Me hace un poco de ruido en ese sentido, pero después de todos te voy a terminar tomando ni más ni menos la respuesta. Pero yendo más al punto en cuestión, creo que es un desastre a medias. Es un desastre a medias porque, a ver, si le preguntas a un aficionado del Bayern qué título perder en esta etapa grosa de la temporada, diría que seguramente la Copa Alemana. Obviamente perder un título local para el Bayern nuevamente antes de llegar a unas instancias finales, como por ejemplo una semifinal, ni hablemos de una final, es duro de todas maneras. Porque el Bayern está hecho, está configurado, está preparado para llegar a la pelea hasta los últimos tramos de la Bundesliga, llegar a la final de la Copa Alemana y pelear la Champions hasta cuarto de final, semifinal, diría semifinal y final. Entonces, es un desastre obviamente, porque creo que hasta por cómo se dio el partido, el Freiburg tuvo juego, tuvo inteligencia. Es cierto que quizá de la parte de los tiros no tuvo tanto despliegue. Es cierto que el Bayern tuvo más la pelota y tuvo más intentos, pero después los tiros bajo los palos fueron los mismos, 4 contra 4. Y el Freiburg termina llevándose un resultado que yo creo que fue a buscarlo. Es cierto que, como vos decís, José, bueno, es el que menos tiene por perder, el tema de la presión y todo. Pero esta también es la clase de partidos que el Bayern Múnich saca adelante porque no tiene presión, porque no busca el tema de la presión, porque no piensa en la presión. Entonces, creo que por ese sentido el tema de la presión no sé si tiene algo que ver con el encuentro. Sí es cierto que, por ejemplo, creo que Friburgo no se achicó ante el primer gol de Upamecano, que coincido, el gol de Upamecano no solo tiene un agarrón desde los hombros al defensor rival, sino que también lo toma por detrás para acercarse y usarlo como trampolín para llegar al balón en el aire. Y el Freiburg salió adelante, no solamente por no derrumbarse ante ese gol, sino también por seguir intentándolo. Y creo que este Bayern Múnich podrá sacar adelante esta derrota ante Friburgo si el fin de semana puede hacer su revancha ni más ni menos que en el torneo local. Porque creo que si el Bayern consigue la victoria ante Friburgo este fin de semana, pasará. Lo de la derrota esta pasará, más allá de que los directivos estén pensando en una nueva delantera, en comprar delanteros, porque piensan que ya Choupo-Moting
solo no es suficiente. Pero creo que si el Bayern gana este fin de semana, esto de la Copa pasará rápidamente. No creo que se haga un mayor problema en el caso de que de perder este fin de semana, quizá el Dortmund lo pueda pasar, o una derrota en Champions, que creo que ahí ya podría temblar un poco los cimientos para la directiva. Sí, yo creo que tarde o temprano la decisión esa, que para mí estuvo muy apurada, de expulsar a Nagelsmann, me parece que tarde o temprano va a jugar ahí algún rol. No me preguntes cuál, pero me parece que va a entrar nuevamente en la discusión él, si estuvo bien echar a Nagelsmann o no. Yo creo que ya entró con esta eliminación de Pokal, pero me parece que la cosa se matizó un poquito, las críticas se matizaron un poquito porque el Dortmund cayó de una manera papelonesca, porque a diferencia del partido contra el Bayern, que causó dolor, este partido no solamente causó dolor, sino causó bronca, causó decepción. Literalmente todo lo que veníamos, o todo lo que quisieron instalar en la derrota contra el Bayern, literalmente todo eso, bueno, se dio en el partido contra el RB Leipzig. Un equipo que fue dominado los 90 minutos. Literalmente el Leipzig no hizo más goles porque el inepto, discúlpenme la palabra, yo voy a seguir manteniendo mi misma posición, de Marco Rose en el segundo tiempo no lo fue a buscar, se tiró para atrás, se paró el contragolpe. Porque si lo iba a buscar, el partido terminaba 5-0 y nadie podía decir ni a. Pero ni a podían decir, literalmente. Ahí te voy a dar totalmente la razón, Tommy, de todo lo que venías diciendo. Porque al Dortmund le faltó todo, le faltó carácter y la verdad es que le faltó actitud. Fue superado bajo todo punto de vista y Edin Terzic cometió nuevamente el mismo error de las bandas que venimos diciendo, y otra vez volvió a intentar, y otra vez el Leipzig hizo lo que quiso por las bandas. Otra vez Ryerson y Wolf jugaron un partido para el olvido. Y fíjense que es lógico que hayan jugado para el olvido, porque es muy difícil marcar a dos jugadores a la vez. Porque fíjense que el que da la asistencia para el primer gol de Timo Werner es Simakan, porque Ryerson está desbordado. Tiene que marcar al extremo, al que sube por derecha, al que se mete por izquierda. Y a eso también se le suma a que Özcan jugó un partido horrible. Literalmente horrible. Yo creo que de lo peor que he visto en los últimos años. Me parece, por lejos, no hizo ningún tipo de cobertura. Y ni que hablar justamente en la saga central. Primero, Zule jugó muy mal. Y por otra parte, Hummels ha confirmado que es un jugador jubilado. Y acá sí quería llegar justamente al punto que iba a decir antes, pero lo voy a decir ahora, con ya discutido un poco lo de Pokal. Ni Marco Reus ni Mats Hummels deben renovar su contrato, porque son dos jugadores que están acabados y no tienen nada más que darle al club. Vengan de a uno. Yo sé que dije que Reus tenía que retirarse en el club. Si Reus no quiere bajar sus pretensiones, que parece que no quiere bajarlas, porque ese es el otro detalle también a comentar. Si no quiere bajar sus pretensiones y no quiere ser suplente, ahí está la puerta. Porque primero está el club, después están los jugadores. Pero, visto lo de ayer, Reus no puede tener más un rol protagónico en el equipo, porque ya no tiene el nivel para hacerlo. Hummels, lo mismo, que no tiene el nivel ni siquiera para ser suplente. Porque ahora, literalmente, el primer partido de juego como suplente, Mohamed Simakan, que es un central, lo dejó mirando los pajaritos. Literalmente lo dejó mirando los pajaritos y las mariposas que pasaban por su costado. Por otra parte, yo creo que el Leipzig no llegó del todo bien, porque venía de 3 derrotas consecutivas. Y así todo se llevó el partido. Mucho para corregir, pero hoy por hoy para mí es el gran candidato a llevarse esta Copa Alemana. Aunque la Eintracht es otro gran candidato, sin minimizar obviamente al Freiburg. Y bueno, el Stuttgart me parece que es el que menos papeles tiene justamente para hacerse con el título. Sí, a ver, vamos por partes. Generalmente las estadísticas no dan mucho a entender de qué se da el partido. O
sea, generalmente las estadísticas pueden a veces confundir, pero creo que las de este encuentro son muy claras, porque vemos 55-45 en posesión para el Borussia Dortmund, pero después vemos 20 tiros, 11 al arco del RB Leipzig y 2 del Borussia Dortmund con solo 1 al arco. Creo que allí está la verdad de la milanesa, como decimos por aquí, la verdadera prueba de lo que ha sido este partido, porque creo que fue una continuación, pero como dicen, las segundas partes no son buenas, y bueno, en el caso del Dortmund fue peor, porque fue una continuación de lo que hemos visto para mí ante el Bayern Múnich, pero ante el Bayern hubo una cierta recuperación. Ante Leipzig estuvo la intención, pero después no apareció, pero por ningún lado. Y sí voy a coincidir que creo que Marco Rose fue a mantenerse firme con el 1-0. Y yo creo que si el Borussia Dortmund conseguía el empate, se iba a terminar llevando el partido por el papelón, ni más ni menos, del propio entrenador, al tratar de defender un resultado con un partido que se le había dado de cara para la goleada. Pero bueno, por esa misma razón yo no sé si este Leipzig lo veo para campeón, porque en los últimos partidos está bastante mal. De hecho, el último fin de semana fue goleado en toda regla por el Mainz en su casa. En toda regla el equipo de Bo Svensson le pegó un baile como el que le pegó ni más ni menos el Leipzig al Dortmund. La única diferencia fue justamente las ganas de ir a atacar, y las ganas de prevalecer en el encuentro. Y creo que bueno, justamente es esta clase de partido del Dortmund donde es el que puede empezar más. O sea, realmente estos son los partidos que yo creo que está bien, perdiste con el Bayern, más allá de cómo se dio la situación, pero acá tenías una posibilidad de dar un paso hacia adelante y decir, miren, no estamos muertos, estamos vivos, estamos acá y todo. Y el Dortmund siguió en su misma sintonía, siguió con la vara baja, con la cara llena de dedos, y se demostró ni más ni menos que en el campo de juego. Lo de Hummels te lo voy a tomar, lo de Royce, creo que un poco Royce nos hizo entrar en un espejismo cuando fue los últimos partidos del año pasado y parte de los primeros en este año, donde su nivel era bueno, porque digamos que Royce ha hecho partidos bastante buenos en la época que faltaba Bellingham, que Emre Can no había dado un paso hacia adelante, se había puesto el overall y se había puesto el equipo al hombro y le había salido muy bien. Aún por ejemplo también como por ejemplo Guerreiro, que Guerreiro ahora fue elegido jugador del mes en la Bundesliga, pero entramos en abril y lo que quedaba de ese jugador del mes desapareció absolutamente. Pero creo que Royce había dado un paso adelante y ahora volvimos a ver este tropezón y Royce vuelve a bajar el nivel. Por eso repito mucho lo del tema de la mentalidad. No sé qué tanto tiene que ver, porque Royce tiene la calidad y hasta te diría que es más allá del tema de la edad. Pero el tema del anímico a Royce creo que le pesa el doble que a todo el resto del equipo del Dortmund. Y cuando está con buena mentalidad aparecen las lesiones que bueno, fue la desgracia de Marco Royce ni más ni menos a lo largo de su carrera. Pero quedándonos con este Borussia Dortmund, creo que tenía la posibilidad al alcance, sabiendo que el Bayern Múnich había quedado eliminado, de ni más ni menos dar un paso al frente y decir vamos a ser los máximos candidatos por este título. Y llega un Leipzig muy golpeado, muy tirado a menos y te gana con mucha contundencia. Eso es terrible, no hay manera de dónde poder agarrarlo. Y bueno, Marco Rose, que también creo que se anotó una vendetta, porque cómo fue a festejar el gol de Willy Orban, yendo a festejar con los jugadores. Hubo un poco de revancha ahí para Marco Rose, pero yo no sé qué tanto puede hacer este Leipzig. A mí vamos a ver cómo se dan las cosas en el sorteo del próximo domingo. El domingo se sortean las semifinales que se dan el 2 y el 3 de mayo. Esto para que lo tengan en cuenta nuestros oyentes.
pero no sé si Leipzig a este nivel va a poder ni más ni menos volver a campeonar. A mí me ha gustado mucho el Freiburg, repito, para mí el Freiburg es el candidato. Epa. Después hay que ver cómo llega el Frankfurt. Y creo que Jugado, el Stuttgart... jugado porque todo el mundo da al Frankfurt, al Leipzig, pero el señor de Christian Streich, Sí. Christian Streich lo tengo allí colgado en un cuadro. Christian Streich corazón. Sí. Realmente creo que el Freiburg tiene las papeletas hechas como para poder ser campeón por primera vez en su historia. Así que yo no lo dejaría fuera. Y el Stuttgart es cosa rara, no sé. En este caso sí te digo que Stuttgart no tiene absolutamente nada que perder. Pero no sé, tengo dudas. Porque si su situación en la Bundesliga sigue siendo bastante comprometida y hay unas paradas bastante bravas en lo que queda de temporada y tan corto es el margen para ni más ni menos sacar o meterse en la primera o en la segunda división, ahí veremos cómo tratará de gestionarlo. Pero para mí, quien hoy tiene todo para salir campeón de la Pokal es ni más ni menos que el Freiburg. Y con otro detalle más, que no nos queda menos, porque no solamente repercute en la Copa, sino también en la Liga, ya solamente queda el Freiburg, el Leipzig y el Frankfurt como posibles candidatos de la parte alta de la tabla. ¿Por qué digo esto? Porque hay que ver cómo terminan en la temporada en la tabla, porque Leverkusen actualmente, Mainz, Wolfsburg y veremos si llega el Gladbach, que están buscando por ese séptimo puesto que generalmente da la Conference League, podría no darlo si alguno de estos equipos quedara fuera de Europa. Así que cuidado. Ojo al dato ese, ojo al dato ese porque no vaya a hacer cosa. Ni lo voy a decir, Tommy, no vaya a hacer cosa nada, no voy a decir nada. Porque es literalmente decirlo y que pase justamente eso que no esperamos. Pero sí, es cierto que yo creo que todos tienen que levantar de cierta manera el nivel. Veremos bien qué es lo que ocurre. Pero ya es lo que te digo. Veremos bien cuando eso vaya a suceder. Señor, lo único que nos queda discutir es lo que va a pasar la jornada que viene, la jornada entrante, que tendremos enfrentamientos de los de arriba y ya, pobre de los del Dortmund, ¿no? Le decimos enfrentamiento de los de arriba y ya dicen, no quiero más nada, no quiero saber más nada. Así que, Tommy, ¿qué pasa este fin de semana? Yo diría que no pase este fin de semana, porque tenemos peleas por todos los frentes. Porque voy a empezar de atrás para adelante. Obviamente hablaremos más de la pelea de arriba, pero tenemos Stuttgart enfrentando al Bochum. Tenemos Hoffenheim enfrentando al Schalke. 4 equipos de abajo jugando entre sí. Tenemos un Hertha Berlín ante un RB Leipzig. Abajo contra arriba. Tenemos un Gladbach que debe recortar puntos ante un Wolfsburg. Tenemos un Leverkusen que quiere ganar si quiere meterse en Europa ante un Frankfurt que solamente hay un punto de diferencia. Y si eso les queda con sabor a poco, tenemos Dortmund enfrentando al Unión Berlín, segundo contra tercero. El Unión Berlín con una gran chance de poder meterse ni más ni menos de hecho en la pelea ante el Bayern Múnich, que va a jugar nuevamente ante el Freiburg, esta vez en condición de visitante, visitando la Selva Negra. El Freiburg que también, dándose algunos resultados, hasta podría empezar a meterse de a poquito callado en la UEFA Champions League. Así que tenemos para todos los gustos este fin de semana. Sí, este fin de semana tenemos para todo. La verdad que no nos podemos quejar. Los del Dortmund creo que se pueden quejar por todo, porque la verdad que
Lo que viene haciendo el equipo es casi paupérrimo, pero veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Yo creo que la Bundesliga va a dar revancha para todos. Me parece que no se terminó. Todavía hay mucho más por jugar, me parece a mí. Veremos qué es lo que ocurre. Además, yo solamente voy a tirar este escenario. Porque, no, estamos muy pensando en el Borussia Dortmund. Pero, si gana el Dortmund y el Bayern cae otra vez ante Freiburg, ¿puede ser que no se dé vuelta la tortilla? Epa. Que la ensalada caiga del otro lado. Yo solamente digo eso, porque está bien, es cierto que el Bayern tiene la ventaja, pero es solamente 2 puntos. Repito, está muy cerrada la cosa todavía. Es cierto que también con Blas dijimos esto mismo el programa pasado y después el Bayern nos cerró la boca. Pero, repito, las cosas no están tan bien todavía en Múnich como para ya dar a la Bundesliga por terminada como ya han hecho en muchos lados. Yo creo que falta mucho. Literalmente te digo, para mí falta mucho. Bajo todo punto de vista lo digo. Falta mucho. Todavía no está no hay nada definido. Literalmente no hay nada definido. El tema está en que todo el mundo quiere ponerle un título a si se va a la Bundesliga o a si se queda a la Bundesliga, o si esto o si lo otro. Hay que tener un poco más de paciencia para mí. Porque literalmente falta un montón de temporada, falta que ocurran más cosas, literalmente, falta qué es lo que va a pasar con el Dortmund, también qué es lo que va a pasar con Unión Berlín, qué es lo que va a pasar con el Freiburg. Faltan muchos partidos. Yo creo que de lo que va a depender, o sea, todavía yo veo, por ejemplo, en el caso del Dortmund, que depende de sí mismo. Veremos bien después qué hace el Dortmund con ese depender de sí mismo, ¿no? Pero todavía falta mucho, Tommy. Todavía falta mucho. Y hasta voy a decir algo más para el Borussia Dortmund, algo más a favor. Si el Bayern va a querer ganar todo. Pero si el Bayern va de hecho hacia la Champions y tiene que sacrificar a la Bundesliga, yo creo que habrá muchos que cerrarán los ojos y firmarán el papel porque preferirán ganar la Ovejona a volver a ganar la Bundesliga. Bueno, eso es también lo que especula todo el mundo, ¿no? Eso es también lo que especula todo el mundo. ¿Qué es lo que pueda llegar a pasar con el Dortmund? ¿Y qué es lo que pueda llegar a pasar con el Bayern en Champions League? Porque ese me parece que es un dato a que hay que tener en cuenta realmente a la hora de analizar literalmente qué es lo que pueda llegar a pasar con uno y con otro equipo. Porque yo creo que el Bayern se va a tirar a como dé lugar a ganar literalmente la Champions League. Porque yo ya lo he dicho, para mí es el gran candidato para poder justamente llevarse la orejona. Después, lo que vaya a ocurrir, veremos qué es lo que vaya a ocurrir. Pero el Bayern me parece que tiene la alfombra preparada, literalmente preparada, para ver qué es lo que ocurre con la orejona. Tommy, me parece que ya repasamos absolutamente todo. Me parece que ya estuvimos hablando un poco de absolutamente todo. Veremos qué es lo que nos deja esta jornada que viene. Esperemos que nos deje algo mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas? por lo menos para los amantes de la Bundes, a ver qué es lo que ocurre. Yo estoy pensando solamente en Frankfurt. Yo quería que el otro día Unión Berlín le dé un poco más de golpeteo al Frankfurt como para que jueguen un tiempo extra y los jugadores lleguen cansados a Leverkusen, pero bueno, veremos qué pasa en ese partido. Pero se la arregló bastante fácil, Sí, se le hizo muy fácil al Frankfurt ganarle al Unión Berlín. En cierta manera eso también fue sorpresa. Y algo con el cual Dortmund podría agarrarse si vio en el partido para tenerlo en cuenta. Pero bueno,
En cuanto a la Bundesliga, la pelea de esta Bundesliga, yo digo lo de siempre. Es saludable que ahora estemos viendo un torneo muy peleado, el más peleado de Europa, aunque nadie lo pueda creer, pero es el más peleado de Europa hoy por hoy. No está en Inglaterra, no está en Italia, no está en Francia, no está en España, está en Alemania. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa al final del día, porque como siempre dicen, otra vez el Bayern, pero yo creo que todavía pueden haber algún que otro cambio más. No recordemos que la Bundesliga nos ha dado sorpresas, nos ha dado cambios, nos ha dado campeones que tenían una diferencia de 2 partidos y la habían perdiendo en los últimos encuentros. Veremos, porque como dije antes, ni Dortmund ni Bayern están tan bien como para decir, bueno, estamos peor que nuestro rival. Sí, yo creo que todo literalmente puede ocurrir como venimos desarrollando. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente. Habrá que tener paciencia, mis queridísimos amigos. Tommy, la verdad, un placer enorme, nuevamente un nuevo episodio. Esperemos que el próximo sea mucho mejor, pero te agradezco la compañía en estos momentos tan difíciles. Ya me parecía que raro que sea un placer justamente, porque no hubo mucho de placer en este programa para vos, José, pero bueno. Nada, como siempre, un gusto pasar por acá, pasar otra vez para analizar, pues, la verdad, estas semanas bastante cargadas de fútbol alemán. Esperemos que la semana que viene podamos tener, ahora sí, todo el equipo completo, a un Blas vivito y coleando por allí otra vez en nuestro programa, que había prometido el debate y no lamentablemente nos hemos quedado con la gana del debate, porque también venía con su cierto picante Blas por allí. Pero bueno, como siempre, estaremos esperando a él y a ustedes del otro lado en todas las plataformas que, bueno, ya nos conocen, ya saben dónde buscarnos aquí, en las redes sociales, en la web y en todo lo demás. Tommy, como ya te dije, ha sido un placer. Ya estamos preparados para lo que viene, así que no hay que hablar más. Solamente hay que dejar pasar el tiempo, que el tiempo cura todas las heridas, dicen por ahí. Así que nada más que eso. Y como siempre les digo, nos escucharemos en el próximo episodio del debate de mi Bundesliga.